Sí. Eh, Secretario seccional de SADOC Santa Fe, Pedro Bayuga. ¿Cómo está después de las elecciones? Bueno, contento obviamente porque el resultado da para eso, pero tenía que suceder. Pero más allá de eso, contento también por lo que ha significado internamente. Es muy importante el número de votantes, es muy importante que haya habido pocos votos en blanco. ¿Y cuál es el número de votantes y de votos en blanco, más o menos? Y 6.600 votantes positivos y 108 creo votos en blanco, que también tiene su expresión y que hay que considerarlo, pero bueno, dentro del número de 8.500 que podrían haber votado, votaron esa cantidad y creo que en ese sentido es satisfactorio que nos hayan apoyado, repito, por el número, porque bueno, podríamos desentusiasmar siendo una reiteración de la lista, digamos que no es totalmente la misma, pero que tiene varias incorporaciones, pero que las cabezas somos las mismas y podría considerarse como que no es convocante para una elección. Sin embargo, el respaldo es más que significativo. ¿Y cuál es la consigna de trabajo de aquí a 4 años? Hay muchísimo, pero fundamentalmente lo que decía yo ayer, el mejor de los mandatos es que los docentes nos hayan dado el mandato de que los representemos y que los defendamos. Y que los defendamos en estas circunstancias en donde hay amenazas de todo tipo. Hay un clima de época en donde los empleadores creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Y efectivamente lo intentan. Intentan desde lo más sencillo, te afiliás al sindicato, bueno, salís de toda posibilidad de ascender dentro de la escuela. De la misma manera que el presidente considera a los sindicatos como enemigos, también los empleadores, y se lo manifiestan a los trabajadores. Pero además hay una reforma laboral, digamos, que está permanentemente en forma amenazante. Hubo una reforma previsional y hay otra prometida con mayor profundidad. Es decir, son cosas que indudablemente a todos nos preocupan y a los trabajadores mucho más cuando todo el horizonte aparece como negativo. Pero nosotros no nos queremos quedar solamente en la defensa de lo que ya tenemos y hemos conquistado, sino que queremos avanzar, y eso también va a ser complicado. ¿Cuál es la visión respecto a la política educativa que se está desarrollando a nivel nacional y también provincial? Bueno, a nivel nacional yo diría que no hay política educativa. Hay una ausencia de política educativa y además hay un retroceso en algunos aspectos, como la paritaria nacional docente, que no existe más. Hay retroceso en cuanto a lo que significaría el Instituto Pedagógico Nacional. Bueno, creo que en ese aspecto está muy marcado. Finocchiaro dice: nosotros no tenemos escuelas, a diferencia de Bullrich, que decía: yo soy el titular de las 40.000 escuelas. Bueno, acá se dice: no hay escuelas y por lo tanto no nos tenemos por qué preocupar, es un problema de las provincias. Y a nivel provincial yo creo que ha habido un seguidismo, ha habido una complacencia en estos años del gobierno de la provincia para con la nación. Nosotros hubiéramos querido que se diferenciara más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente en todo lo que tiene que ver con lo salarial ha habido seguidismo. Era el tope del 15%, tuvimos que darle vuelta a la provincia para que nos diera el 18%. Y era creer en algo que era increíble, el 15% de inflación para este año, cuando vamos a terminar en el 50%, y eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que no íbamos a tener el 15%. El gobernador, ¿qué tenía? Tenía una actitud política con el gobierno nacional de seguirlo. Apenas 3 puntos de diferencia, apenas 3 puntos que sabía que no solamente no iba a satisfacer
el salario y los requerimientos del salario a lo largo de todo el año. Y bueno, realmente creo que fue una actitud política. ¿De qué? De seguir. No es el pacto fiscal. El pacto fiscal, que significa ajustes hacia adentro, cuando a la provincia la nación le debe miles de millones de pesos, realmente es más que irrisorio. En 5 minutos se aprobó el pacto fiscal y las consecuencias son más que nefastas. Entonces creo que hay de parte de la provincia una complacencia absolutamente negativa. Una provincia que no tiene déficit, y entonces ¿por qué tiene que estar ajustando? ¿Por qué tiene que estar controlando? ¿Por qué tiene que endeudarse? La provincia se endeudó en dólares, indebida e injustificadamente. ¿Por qué? Porque la nación no quería asistirla, prefiriendo asistir, obviamente, a la provincia de Buenos Aires, a quien se la privilegió con una coparticipación absolutamente diferenciada. Sí. Pedro Bayugar, ante este panorama, ¿cuáles van a ser los pasos que van a dar ustedes de ahora en más? Bueno, en primer lugar, lo que te decía, defender a los compañeros, representarlos lo mejor que se pueda, tanto en la paritaria provincial como frente a los empleadores. Nosotros estamos yendo toda la semana al Ministerio de Trabajo por reclamo de los compañeros que se ven agraviados por la actitud de los empleadores, ya sea porque no se respeta normativas que hacen a los reemplazos, que hay despidos, que hay sanciones, en fin, hay una serie de cosas que tienen que ver con las actitudes de los empleadores, que nosotros estamos siendo muy estrictos porque precisamente tenemos que representar y no tenemos que permitir que el clima de época de avasallamiento de derechos, el clima de época de eliminar todo lo que significan conquistas laborales, también se gane en las escuelas privadas. Por último, ¿cuáles son los pedidos que tiene SADU ante esta situación económica que está viviendo el país, que tocó Claro. el bolsillo de los trabajadores, sobre todo? Bueno, el tema salarial, no ya en el monto que se sabe se esfuma, por decir así, con el transcurso del tiempo y de la inflación, sino la forma de garantizar de que ese salario se mantenga. Entendimos que la cláusula gatillo era suficiente. Bueno, parece ser de que no es suficiente, porque la cláusula gatillo sigue al índice de precio al consumidor, que ese índice es un promedio. Si siguiéramos el índice de precios de los alimentos, tendríamos una cláusula gatillo mucho más suculenta, por decir, mucho más grande, porque mientras todo el mundo se escandalizó por el 6,5 de incremento en el mes de septiembre, el incremento del precio de los alimentos de ese mes fue del 11%, mucho más grave. Entonces, mientras el salario sigue al índice de 6,5 y seguirá en octubre, en fin, en realidad los costos del trabajador van por el índice de precio de alimentos. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el trabajador con su salario? Compra alimentos, vestimenta y paga un alquiler y se terminó. No hay inversión posible y no hay ninguna otra opción posible porque los salarios no dan para más. Entonces, el índice de precio de los alimentos es muy importante desde el punto de vista que ese es el costo, eso es lo que carcome el salario, esa es la pérdida del poder adquisitivo. Entre el 6,5 y el 11% es una pérdida que, bueno, tendremos que negociarla en la próxima paritaria, pero la provincia va a aducir que el tope que le pone la nación, va a aducir que es pobre, va a aducir que no tiene, va a aducir un sinfín de cosas. La realidad es que nos tendremos que unir y definir unidos hasta dónde tensar la cuerda de la discusión con la provincia para definir el salario. Gracias. No, por favor.